Al igual que los pintores y artistas en general, que suelen firmar sus obras, ¿no? Que suelen dejar ahí una rúbrica para decir esto lo he hecho yo, la mayoría. Imagínate por un segundo que fueras nada más y nada menos que el creador del mundo, ¿no? Del cosmos. ¿Tú dejarías una firma para que si alguien la encuentra supiera que el creador eres tú? Es bonito, ¿a que sí? Bueno, pues quédate, ¿vale? Porque te voy a enseñar al final del vídeo una cosa súper bonita que he encontrado acerca de esto, ¿no? De lo que es la famosa firma de Dios. Y para enseñártelo, me ha parecido maravilloso poder utilizar eso como introducción a una parte de Cábala que es súper importante, que son las letras hebreas. Entender un poquito más qué son, por qué importan y por qué deberías o es aconsejable que empieces a acercarte a ellas si es la primera vez que te topas con este concepto. Porque seguro que si estás empezando a estudiar Cábala habrás visto que por aquí y por allá las letras hebreas son mencionadas, son importantes, hay meditaciones con letras, hay muchas cosas, ¿vale? Que tienes que saber de las letras. Entonces quería ponerte las cosas un poquito más fáciles para que, como siempre, tires del hilo, ¿no? Investigues un poquito más, porque es que al principio incluso cuesta entender qué pintan las letras o unas letras, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, especialmente en este lado del mundo que hemos sido educados para entender el alfabeto o el abecedario como un recurso para expresarnos de forma escrita, ¿vale? Es verdad que las letras las hablamos y las pronunciamos, pero también tienen una grafía, existen de forma escrita. La A es una A, la M es una M, la M con la A es ma, ¿vale? Y nosotros vivimos así y con ella escribimos cartas, leemos libros, hacemos todo. Pero son el sustento de la base súper importante del ser humano que es el lenguaje, ¿vale? Muy bien, por ahí entendemos bastante bien para qué sirven las letras. Bueno, pues esta concepción, cuando estudias Cábala, tienes que echarla a un lado. Y creo bueno, o te comparto más bien que en mi proceso de aprendizaje, desechar la concepción habitual de que las letras son grafías para comunicarnos o escribir es de las cosas que más me ha costado. Porque es como si tú tienes que cambiar la definición de la palabra libro, ¿vale?, por otra cosa que ni siquiera se parece a un libro, ¿no? Y mentalmente te produce ahí como un punto de ruptura. Esto te puede pasar, porque hay que reaprender para qué sirven una serie de letras. En este caso son las letras del alfabeto o alefato. También vas a ver que se le llama así alefato hebreo. Muy bien, dicho todo esto, tienes que saber que el alfabeto hebreo tiene 22 letras, ¿vale? Te las dejo por aquí o por aquí para que las veas. 22 letras. Hay algún que otro trazo más de esas letras, dependiendo de dónde estén colocadas, pero para que nos entendamos son 22 letras. Y parte de la famosísima Cábala práctica, que es aquella en la que la persona no solamente estudia, sino que hace alguna que otra cosa más para provocar modificaciones en su vida o provocar resultados en su vida, pasa necesariamente por el hecho de que tienes que incorporar la meditación o la visualización de letras hebreas para conseguir resultados, ¿vale? En realidad es casi así de simple. Entonces vas a ver, si te metes en YouTube, en libros y demás, que hay combinaciones de letras por aquí y por allá. Y que esas combinaciones de letras se meditan o se observan y se escanean para conseguir resultados. Pero esto es algo que es bastante profundo, ¿eh? No es algo tan superficial o tan fácil de explicar aquí en unos poquitos minutos. De hecho, hay pistas por todas partes de que esto es así. Si te acercas ahora de nuevo a lo que es la Biblia, el libro de Génesis, ¿no? Bereshit, Génesis, y te pones a leer mismamente la historia de Abraham y de Sara, hay un hecho que es muy llamativo, que es que Dios, ¿no?, llegado un momento, Dios le cambia el nombre a Abraham. Cuando tú comienzas a leer la Biblia, Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, ¿vale? Y su mujer Sara no se llama Sara en las primeras páginas, se llama Sarai, ¿vale? Lo que en español le decimos Sarai. Y dados unos hechos, llega un momento en que Dios el Todopoderoso se molesta y
bueno, deja sus quehaceres para cambiar el nombre de Abraham y le añade una H y transforma a Abraham en Abraham, y a Sara le pone una H también al final del nombre, ¿vale? Vamos a decirlo así sencillo, y pasa de llamarse Sarai a llamarse Sarah, ¿vale? Es muy llamativo, porque si tú no tienes ningún acercamiento a la Kabbalah, estás como mero lector en la Biblia, yo entiendo, pero más que nunca, a la gente que diga, pero bueno, ¿y por qué le cambia el nombre? Dios. Pero es que no es el único caso, ¿no? Un poquito más adelante, cuando sigue con la narración y tal, a Jacob, cuando se enfrenta con el ángel, o bueno, suceden unos hechos, te invito a leerlos, Dios viene y le cambia el nombre también. Y le dice, bueno, a partir de ahora serás llamado Israel. Israel es un señor en la Biblia. Es un señor que originalmente se llama Jacob. Y es que curiosamente de ahí en adelante, a veces el texto se dirige a él como Jacob, a veces se dirige a él como Israel. Es llamativo que se moleste, ¿no? Modificar el nombre una vez más de las personas, ¿no? Que están en sus textos, ¿no? Cuando Moisés ve la famosa zarza ardiente, ¿vale? La zarza que arde y no se consume, tiro de memoria, le pregunta algo así como ¿cuál es su nombre? Moisés a la zarza, ¿no? Digo, pero bueno, ¿y por qué le pregunta por cómo se llama? ¿No? Tú tienes a Dios delante y le preguntarías cómo se llama. ¿Qué puede haber ahí de llamativo? Pero es que es verdad, es que llama la atención la cantidad de veces que los textos apelan a los nombres de las cosas. Es más, tan es así que el segundo libro de la Biblia, que nosotros conocemos como Éxodo, ¿vale? La traducción es Éxodo, dado que narra la historia en que Moisés se marcha de Egipto con todo el pueblo, saca de Egipto a todo el pueblo hebreo. El nombre original de ese libro no es Éxodo, el nombre original de ese libro es Shemot, y Shemot significa nombres. A alguien le debió parecer más lindo que se tradujera como Éxodo, ¿no? Porque explica esa salida de Egipto. Y es verdad, la explica. Pero su nombre original es Shemot, nombres. Llama la atención, ¿no? No es raro, y vas a oír aquí y allá comentar así a rabinos y a profesores que en la primera página, ¿no? de Bereshit, de Génesis, cuando Dios crea el mundo, lo dice con dichos, dice cosas para crearlo. Haya luz, ¿no? Y claro, tú como lector novel, ya sabéis que yo me considero estudiante lectora novel todo el tiempo, pero como lector novel tú dices, o me hacen observar que esto es así o no me entero. ¿A quién le puede decir Dios haya luz? ¿A quién? Si es Dios el Todopoderoso, si parece ser que con hacer así debería de poder crear las cosas. Pues no, se molesta en verbalizar, meter aliento, ¿no? Así como dice el texto, que está creado con aliento. Es llamativo, ¿no? Que está pronunciada la creación. En oraciones que conocemos, yo por ejemplo las conozco por la educación católica que se me dio. Es verdad que el Padre Nuestro, o la versión del Padre Nuestro que conocemos, la que conozco yo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el famoso nombre. Y todos estos ejemplos que te doy son para llamar tu atención de por qué estamos rodeados constantemente de una alusión perpetua a las palabras, a los nombres, y no te das ni cuenta. Dios mismamente, el concepto de la palabra Dios, tiene muchísimos nombres en Cábala, muchísimos. De ellos, el más frecuente, el que voy a hablarte un poquito más adelante de él, ¿vale? Pero el más frecuente es ese nombre impronunciable que con letras hebreas se deletrea Yud-He, Vav-He, ¿vale? O Yud-Kei, Vav-Kei, que vas a ver que hay gente que lo pronuncia así también, que representa el famoso tetragramatón, es el nombre del creador, que representa la unión entre los mundos superiores e inferiores, si es que yo puedo hacer este resumen. Y sería el gran trayecto de tu alma, ¿vale? Pero es el nombre de Dios más frecuente. Es un nombre que, bueno, nadie acierta a pronunciar del todo bien. No me refiero a correctamente, ¿no? Sino que no hay consenso del todo en cómo se pronuncia, y vas a entender o vas a escuchar que hay quien dice Yah y luego al final le añaden Be, ¿no? Voy a intentar no pronunciarlo seguido, por respeto, ¿no?, a mis profesores y a la tradición. Y hay otros que dicen que es Ya y que al final dicen Ue, ¿vale? Entonces, bueno, no te voy a hablar mucho más de esto, salvo lo que te voy a contar más adelante acerca de su firma. Pero de nuevo, ¿qué pasa con las letras? ¿Qué pasa con los nombres? Pues mira, las letras
como te decía al principio, tienes que cambiar el conocimiento de lo que crees que son. Porque en Cábala la letra tiene un trazo, una pronunciación y un peso, ¿vale? Un peso energético. Las letras son recipientes, ¿vale? De energía, ¿ok? Recipientes de sustancia divina. Para facilitarte las cosas, lo mejor, o uno de los mejores ejemplos que yo te puedo poner es que iguales en tu mente el concepto de la letra hebrea al de los famosos elementos químicos que cuando estábamos en el colegio los teníamos que aprender de memoria, ¿vale? La tabla de elementos químicos. Y que al juntarse 2 o 3 elementos químicos se generaba una sustancia, o al juntarse otros 2 diferentes se generaba otra sustancia, o interactuaban las sustancias entre ellas de una manera y luego de otra y cosas así, ¿vale? Esa sería la explicación más parecida a lo que es una letra hebrea en términos metafísicos, ¿vale? Porque las letras hebreas te sirven para hacer esa formulación química en circunstancias de la vida, por ejemplo, ¿vale? Se utilizan para propiciar situaciones. ¿Y por qué se utilizan para propiciar situaciones? Pues mira, a mí me vino muy bien pensar que cuando alguien me pregunta si realmente yo creo en Dios, que todo el mundo podría decir, Susana, sí creo, está todo el día con sus libros y sus espiritualidades y no sé qué y no sé cuánto. Pero yo realmente, en mi corazón, siento que no creo demasiado en una sustancia que sea externa o ajena a mí. Creo que nosotros somos en Dios, ¿vale? Como si estuviéramos, no sé, integrados con un océano de sustancia divina, como un pez dentro del agua al que si al pez le dices, mira, te voy a explicar lo que es el agua, el pez que no conoce ningún otro medio, te puede decir, ¿qué agua? ¿Qué dices? ¿No? Y si tú le explicas al pez, no, mira, tú estás rodeado de una sustancia líquida, el pez te puede decir, ¿qué líquido? ¿Qué dices? ¿Vale? Lo entiendo más así, como yo y tú integrados en Dios, ¿vale? No hay una zona metafísica y una zona netamente física. No creo en los mundos de forma vertical, creo en todo de forma superpuesta. Entonces, cuando nosotros pensamos en las letras hebreas como el sustento o la formulación química última con la que está diseñada la creación, es parte de esa matriz en la que nosotros nos encontramos imbuidos, ¿vale? Imbuidos. Y tú dirás, bueno, ¿para qué me das esta explicación? Pues mira, te la doy porque no olvides que la palabra Cábala o Kabbalah significa, o al menos la acepción más habitual extendida entre todos los estudiantes y profesores y tal, es que Kabbalah significa recepción, saber recibir, ¿vale? Que comúnmente se habla de un descenso de energía, ¿vale? Pero nosotros ya somos en esa energía, ya nos encontramos. ¿Qué pasa si nos encontramos dentro de un sistema energético que se nos hace muy pesado, puesto que nosotros solo percibimos la parte que es perceptible a nuestros sentidos? Pues que nuestra percepción tiene límites, ¿vale? Sentimos el suelo, sentimos el aire, sentimos el agua, sentimos todo, pero no sentimos la sustancia divina como tal. Y la sustancia divina como tal no solo está, sino que gobierna, ¿vale? En libros que te recomiendo como el Sefer Yetzirah, se explica con todo detalle cómo es que existen diferentes densidades de existencia, qué pintamos nosotros ahí en medio y cómo el acercarnos al conocimiento de las letras y el entendimiento de las letras una por una nos da un poder, una capacidad, ¿no?, de poder interactuar con lo que sea que ya nos está gobernando, ¿vale? Mucha gente habla de su mala suerte, de las circunstancias de la vida, de por qué me ha tenido que tocar vivir esto, o tener esta familia, o lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Por qué en definitiva nos sentimos víctimas de la existencia? Pues las letras hebreas vienen a devolverte la capacidad de interactuar con el programa, ¿vale? Con ese Dios del que te hablaba antes, en el que yo me siento parte interna, o sea, me siento integrada, ¿no? Tú tienes la capacidad de interactuar con el programa que se está ejecutando sobre tu vida. Para eso sirven las letras hebreas. El Sefer Yetzirah explica que nuestra vida, nuestro causa-efecto,
las circunstancias que nos ocurren, nuestro karma, si te gusta más la palabra, que en Kabbalah tiene su propia palabra, que es la palabra tikkun. Lo que nos sucede, ¿vale? La desdicha, incluso la suerte que nosotros podamos percibir que tenemos en esta existencia, no está sino determinada por la influencia astral. ¿Qué te parece? Los astros, tal y como tú los entiendes ahora, es mejor que vayas desechando también ese concepto de que son simplemente esferas pululando por los cielos del universo, vamos a decirlo así, que también lo son, ¿vale? Pero en Kabbalah también se les atribuye la capacidad de irradiar una energía de rigor, que es la palabra que se emplea, de dureza, a la experiencia del humano. Los astros serían un poco el programa, ¿no? El sistema operativo, si quieres compararlo con un ordenador, el sistema operativo que se está ejecutando, ¿vale?, sobre la vida, si tú no despiertas y empiezas a decir, ok, tengo el control, no me vas a afectar más, ¿vale? Lo que nos sucede, por lo tanto, estaría preprogramado por la influencia astral, y para nosotros pasar por encima de la influencia astral y no sentirnos siempre a merced de los caprichos de la vida, están las letras hebreas, que son el programa último. La meditación en combinación de letras hebreas, esas combinaciones que se le llaman nombres de Dios, pasa por encima de esa programación o ese karma o ese tikkun, o en definitiva esa configuración astral que se ejecuta sobre ti, y que a veces a lo mejor te has acercado a gente que lee las cartas astrales, puesto que tu karma o tu tikkun está determinado por cómo estaban las estrellas en el momento de tu primera respiración o de tu nacimiento. ¿Sí? Recapitulando, las letras son importantes. Las letras, desde las primeras páginas de la Biblia, se dejan ver, ¿no?, cómo hay algo en ellas, cómo los nombres, cómo las cosas son importantes tal y como están deletreadas o escritas. Hay un aroma ahí en las páginas literales, de los primeros textos. Y después, entendido que nosotros podemos acceder a ellas, la naturaleza, el uso que se da a la manipulación o combinación o meditación de letras es tener bienestar, dado que nos ayudan a ir por encima de la programación básica que están ejecutando los astros sobre nosotros. ¿Cómo te quedas? ¿Vale? ¿Cómo te quedas? Escríbeme por aquí. ¿Cuánto te impresiona? A mí en su día me impresionó este conocimiento. En la parte astrológica, en lo que tiene que ver con el juguetear con que alguien te haya leído una carta astral o ese tipo de cosas, yo antes pensaba en ese tipo de herramientas como una condena. En tu carta astral pone que no vas a encontrar pareja. No, bueno, mire, la Kabbalah me está diciendo que de forma proyectiva lo pone, ¿vale?, porque así se determinó en el día de mi nacimiento, pero si la Kabbalah ha llegado hasta mí y las letras hebreas se han dejado ver, es para que tú las cojas y digas, sí, pero en esta vida ha llegado el fin de mi dependencia astral. Voy a utilizar las letras para modificar el programa. Es empoderante, eres tú en Dios haciendo eso, de imagen y de semejanza del Creador, comprendiendo que tú tienes y se te dan herramientas para ir por encima de los famosos castigos divinos, ¿vale? Ya que una y otra vez se me repiten, no se te repite nada. A partir de ahora que no se te repita nada. Y este es un primer uso para aprendices, es decir, tú y yo, insisto, siempre insisto, tú y yo, aprendices para acercarnos a lo que es entender, manipular las sustancias energéticas o la sustancia divina. Es aquí, en el Sefer Yetzirah, que dice que utilizar las letras hay que entender que el Creador te da sus atributos. Es como si te dice, vale, que sí, que te va fatal en la vida, que está todo muy mal, que el mundo es... Toma, hombre, toma las letras y haz lo que te he mandado hacer, ¿no? En la Biblia también dice al principio, en el Génesis, no sé, me encantaría ser de ese tipo de personas que se saben el Génesis 6.4, yo no tengo ese control, pero bueno, sí sé que cuando finaliza el proceso de creación, en el texto pone algo literal, algo así como, toma la tierra, sométela, ¿vale? Sométela, le dice al humano. Y de nuevo, es para que se entienda que se puede tener un tipo de vida en el que hay una parte del conocimiento de la Kabbalah que es práctico, y que esa es la razón
por la que se medita, ¿no? El otro día estaba viendo cómo además en inglés los hechizos se les llama spelling, la palabra spell, deletrear, ¿no? Un hechizo, un sortilegio, se le llama spelling. Y me decía Google, al igual que en francés, hay una acepción del verbo sort, que es deletrear, que es de donde viene la palabra sortilegio, ¿vale? Esto es una broma, ¿no? Os lo digo para que veáis cómo se entiende que desde la antigüedad el poner letras en un determinado orden traía una serie de resultados, ¿no? Y quizás sabiendo todo esto podéis acercaros a libros de Kabbalah práctica y entender por qué. Tengo un libro aquí que también dice algo para que se entienda muy bien, es que las letras hebreas tienen el potencial de materializar y solidificar la luz divina con objeto de ralentizar su velocidad de vibración hasta convertirla en un acontecimiento palpable y físico, ¿vale? Ahora dime por aquí si quieres que prepare algunas meditaciones, que lo puedo hacer para que comiences a hacer meditaciones en tu rutina diaria. De otra manera, lo que sí puedes hacer es buscar recursos online acerca de las letras hebreas, meditaciones en letras hebreas y escucharlas. Otra forma de aprovecharte de las letras hebreas es el escaneo, ¿vale? Puedes buscar meditaciones que ya están publicadas por otros profesores o autores y si no las entiendes en un primer término, tu alma sí. Y lo que puedes producir es un escaneo, una observación y generar también una rutina en ti de meditación, de búsqueda de combinaciones de esas letras para aplicar, vamos a decirlo así, en circunstancias que estén en tu vida, ¿no? Ahora que tienes pequeña introducción y pequeño conocimiento de lo que son las letras, úsalas, ¿no? Si han llegado hasta ti, uno de mis profes dice, no te preocupes, ¿no? Cuando yo le hablo de compartir por YouTube y este tipo de cosas, porque, claro, yo tengo también, ¿no? mis pensamientos acerca de la calidad, ¿no? de la información que traspaso, dado que creo que estoy muy lejos de ser una maestra, pero me dice, no te preocupes, las letras encuentran sus grifos, sus caminos y llegarán a quien deben. Si han llegado hasta ti, ¿vale? Si han llegado hasta ti, es porque mereces ya conocerlas y aplicarlas. Con las letras puedes aplicar o puedes desarrollar el querer generar eventos o modificar situaciones de cualquier tipo. Estaba pensando que un libro que te puedo recomendar es El teclado de la computadora divina, es de Albert Gozlan, ¿vale? Y en él explica las letras, una por una, qué sentido tienen, cuál es su uso, su peso, su valor numérico. Otro día te hablo de esta parte, ¿no? de toda la gematría, porque lo que te he contado hoy no es más que el principio, pero yo creo que está bien para que tomes un contacto, ¿no? Y aquí vas a entender bastante bien lo que son las letras y al final del libro tienes también meditaciones en nombres de Dios, ¿vale? Por ejemplo, mira esta. Corrige defectos físicos y metafísicos. Es un buen ejemplo, ¿no? De un uso y de cómo se han de meditar. Y nada, espero que te sirva, aunque antes de irme sí que te voy a enseñar esa cosa tan bonita que te he dicho que te iba a enseñar. Porque primero hay que entender qué son las letras, ¿vale? ¿Para qué sirven? ¿Por qué son el idioma mínimo, el código fuente de la creación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el libro de Albert Gozlan también dice que sin la meditación de letras hebreas, solo 2 hebras de nuestro ADN permanecen activas y que con la meditación de letras hebreas se activan lo que se conoce como el ADN chatarra, que son 10 hebras que nuestro ADN contiene, pero que por lo que sea no están activadas, ¿vale? Y es muy curioso, porque al hilo del ADN quería utilizarlo como introducción para contarte antes de marcharme un libro que he leído de Greg Braden que se llama El Código de Dios. Greg Braden es si no me equivoco, es un físico, un doctor en física y tal, pero publica muchos temas relacionando la física con la metafísica o la espiritualidad. ¿Te acuerdas cuando te decía hace un momento que las letras hebreas, lo más semejante para que lo entiendas es compararlo con los elementos químicos? Bueno, pues Greg Braden explica cómo el cuerpo humano, cada una de sus células, está compuesto por 4 elementos químicos fundamentales y que esos 4 elementos químicos fundamentales que forman nuestro cuerpo son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Los 3 primeros serían, para que nos entendamos,
no visibles, y el carbono sería el elemento que da o facilita la fisicalidad. Y estos 4 elementos, él en su obra lo que hace es una analítica bastante detallada en función de lo que es la masa atómica de estos elementos, lo equipara con letras hebreas en función de su gematría, ¿vale? Que sería el valor numérico de la letra. Y él al final te explica cómo se da cuenta de que los 4 elementos fundamentales se equiparan con el nombre divino Yud, He, Vav. Y después de hacer toda esta disertación acerca de que los elementos que componen el cuerpo humano tienen una equivalencia con las letras hebreas, al final él se da cuenta de que esos 4 elementos fundamentales difieren en una letra respecto del nombre que antes te contaba que, bueno, es el famoso nombre innombrable, el tetragramatón. El nombre Yud, He, Vav, He. Y bueno, después de hacer toda una elaboración de la relación entre estos 4 elementos y las letras hebreas, él da toda una explicación acerca de las masas atómicas, de la representación de las letras hebreas y su valor numérico, de los elementos, lo va desgranando de una forma muy bonita. Al final, él te propone, y es muy lindo de ver, que dentro de cada una de nuestras células, en todas en nuestro cuerpo, está la firma de Dios. Si transpones la masa atómica de los elementos a letras hebreas, dentro de nuestro cuerpo pone Dios eterno está dentro de ti. ¿A qué es emocionante? Súper emocionante. Yo no digo nada, Greg Braden no es naturalmente un cabalista conocido, sino que se nota por lo que ha escrito, que ha estudiado Kabbalah y que sabe de lo que habla. Yo soy una mera lectora, a mí me ha emocionado tremendamente, pero me parece muy lindo, que es lo que te decía al principio, que el creador haya pensado en dejar su firma, ¿no? Dios eterno dentro de ti. Si no hubiera un conocimiento de las letras hebreas, por lo menos no se podría llegar a esta conclusión, que su apuesta es muy científica, pero por lo menos si solo es poética, que sepas que nosotros somos en la sustancia divina. De nuevo, que claro que importas. Si quien sea te ha creado está orgullosísimo de llevar la firma dentro de ti. ¿No te parece? De verdad, espero que esto te ayude y que tengas un día increíble.